Somi. Vámonos, vámonos. Hola, mi nombre es Vanessa, soy psicopedagoga y coach personal y familiar y orientadora de educación. Y hoy he venido a hablaros de educación consciente. Vamos a ver qué es poner la conciencia en educación. Ahora os voy a explicar un poquito más sobre mí, ¿vale? Ya os he dicho que soy psicopedagoga y coach. Actualmente estoy trabajando en colegios, bueno, en institutos públicos, ¿vale? Como orientadora. Y además, además estoy en diferentes ferias y en diferentes eventos orientando a adolescentes a nivel académico y profesional. Además de todo esto, tengo consulta y atención psicopedagógica privada, tanto familiar como infanto-juvenil. ¿Vale? Entonces, mi método de trabajo, os explico un poquito cuál es mi método de trabajo. ¿Vale? Me gusta ver a las personas, tanto niños, niñas, como adolescentes, como personas adultas, ¿vale? Me gusta ver pues, toda esta, desde una visión más holística, ¿vale? Teniendo en cuenta diferentes factores, ¿vale? Tanto factores biológicos como psicológicos, como sociales, familiares, culturales, ¿vale? Además de todo esto, bueno, pues uso diferentes técnicas para poder adaptarme a las personas, porque cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene unas necesidades y por eso, pues bueno, tengo diferentes técnicas. Digamos que mis tres pilares, ¿vale? Serían la PNL y el coaching y el árbol genealógico. Y a partir de aquí tengo como un maletín de herramientas, me gusta llamar, ¿vale? Que en función de lo que necesite, pues voy cogiendo, ¿vale? Entonces aquí uso sobre todo mucho los movimientos REM, los movimientos oculares, uso herramientas de mindfulness, bastantes además, me gusta mucho toda esta cultura del mindfulness, del estar presente, del aquí y el ahora, y uso mucho por ahí, mucha meditación, pues cuencos tibetanos, hipnosis ericksoniana y trabajo con hemisferios cerebrales. Vale, la charla de hoy, ya os he dicho que vamos a hablar de educación consciente, por tanto, el contenido, digamos, de la charla sería explicaros un poquito en qué consiste esto de la educación consciente. En segundo lugar, os explicaré digamos, todos los estadios evolutivos por los que pasamos las personas desde la concepción hasta la vejez o la muerte, ¿vale? Os explicaré un poquito pues, todos estos estadios evolutivos y estos cambios psicológicos y comportamentales que pasamos a lo largo de nuestra vida, un poquito para comprendernos a nosotros y nosotras mismas y para poder comprender y acompañar pues, a estos menores, ¿vale? en la crianza. Además de esto, otra cosa que también os voy a comentar es que os voy a dar diferentes tips y recomendaciones para que podamos educar desde una manera consciente. En primer lugar, os voy a contar un poquito qué es esto de la educación consciente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿De qué se trata esto de poner conciencia en la educación? Bueno, pues poner conciencia en la educación, digamos que el primer paso para poder educar de una manera consciente es ser consciente de quién soy, ¿vale? Ser consciente de mis valores, de mis principios, de mis creencias, de quién soy yo, ¿vale? Este sería el primer paso, ¿vale? Si yo no he hecho ese trabajo conmigo misma, a la hora de educar, pues me voy a encontrar con diferentes obstáculos. Entonces, lo primero de todo es conocernos a nosotras mismas y nosotros mismos y saber, pues esto, ¿no? Cuál es nuestra escala de valores y qué es lo que queremos transmitir, ¿no? A estos menores. Esto sería el primer paso, ¿vale? Para poder educar conscientemente, ¿vale? La primera conciencia sobre mí mismo. Eso es lo primero. El segundo paso para poder educar conscientemente sería conocer estos estadios evolutivos del niño o la niña, ¿no? al que quiero educar, ¿no? Entonces es muy importante que yo conozca estos procesos y saber en qué punto del desarrollo madurativo está. Porque con eso, si yo me conozco a mí misma y además conozco en qué punto está el niño, voy a poder educar de una manera más consciente sabiendo qué necesidades tiene, ¿vale?
Entonces, el concepto, digamos, que sería un poquito esto, y los objetivos que tenemos con la educación consciente, ¿vale? Sería transformar a los padres, es decir, se trata más de transformarnos a nosotros y que no, digamos, que los niños sigan mis expectativas. A ver si me explico. Me he explicado como un libro cerrado ahora mismo, no pasa nada, ahora lo arreglo. ¿Vale? Se trata más de que yo me conozca a mí misma, ¿vale? Que me transforme a mí misma, que no el que el niño tenga que seguir esas expectativas, que muchas veces no nos damos cuenta y tenemos unas expectativas que creamos hacia el menor, ¿no? Porque, pues no sé, que pueden ser cosas, metas no cumplidas, expectativas mías que que a mí me gustaría que mi hijo fuera tal cosa, ¿vale? Entonces es un poco el objetivo de la educación consciente, es libérate de esto, ¿vale? Tú eres tú y él es él, sois dos personas diferentes. Y entonces, bueno, pues él tendrá su propio proceso, ¿vale? Que no va a ser el mismo que el tuyo. Entonces, un poco libérate pues de esas expectativas, ¿vale? No generes esas expectativas y déjalo o déjala que crezca de una manera libre y régala o regalo, ¿vale? Para que esa semilla crezca y brote, ¿vale? De una manera, pues esto, con su propia esencia, ¿vale? Este es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es guiar y acompañar poniendo unos límites de una manera saludable, ¿vale? Que esto es otra cosa también que es importante hacer hincapié en que la educación consciente no es lo mismo que una educación permisiva, ¿vale? En una educación consciente hay unos límites, en una educación permisiva no. ¿Por qué digo esto? Pues porque me lo encuentro mucho en sesiones familiares, me lo encuentro mucho cuando hago charlas, me lo encuentro mucho en diferentes espacios en mi vida, tanto profesional como personal. Porque cuando tú hablas de una educación consciente, y a mí me gusta hablar también de una educación respetuosa y amorosa, se confunde con una educación permisiva. Entonces, esto sí que quiero que quede muy claro, porque no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo ser permisivo que ser un educador consciente o ser una educación, o llevar a cabo una educación a largo plazo, ¿vale? Porque, bueno, sí que hay estos límites, ¿vale? Entonces, esto es importante que tengamos claro. Pero la manera en que vamos a poner esos límites, cuando yo hablo de una manera respetuosa y amorosa, hablo un poco de esa manera de imponer los límites, ¿vale? Porque límites van a haber, normas hay, en todas las casas hay normas. Probablemente las normas de tu casa no sean las mismas que las de mi casa, en algunas cosas sí, en otras no. Pues cada uno tiene que tener claro dónde están esos límites e inculcarlo a su familia, en su casa, ¿no? En este caso a los menores. Pero ¿cómo vamos a interponer estos límites? Y aquí es donde radica la educación consciente, ¿no? En la manera en que vamos a interponer los límites, que no va a ser de esta manera inconsciente, que igual llevábamos hasta ahora, ¿no? Muchas veces la educación es inconsciente. Es como cuando cojo un coche y voy conduciendo y no estoy consciente de si pongo la primera o la segunda. Voy con el a tiro hecho, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo a veces en la educación. Pues te pones ahí a gritarles, a chillarles, a castigarles, porque voy a tiro hecho y no me paro tampoco a hacer consciente hasta qué punto esto es beneficioso o no, qué quiero conseguir con ese castigo, no, vamos a hacernos conscientes y vamos a intentar usar técnicas pues bueno, más democráticas y respetuosas, ¿vale? Esta sería un poquito lo que sería la educación consciente, uno de los objetivos. Vale, con la educación consciente te permite terminar o liberarte, ¿no? Un poco como ya hemos dicho antes, ¿no? De todos estos patrones que tenemos, ¿no? Adquiridos, que muchas veces vamos por la vida, ¿no? Con estos patrones, ¿no? Me permite liberarme, me permite pues dejar un poquito de lado ese estrés, esa ansiedad, ¿cómo decirlo? Esta presión social, ¿no? Que muchas veces hay en torno a la educación, porque muchas veces estamos educando y más pensando quizá en lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Que si el niño me ha dicho tal cosa y yo no le reprimo, no le tal, voy a quedar como si, ¿no? Muchas veces. Entonces, entramos en esa dinámica
de quedar bien como padre o madre, ¿no? Entonces vamos a liberarnos de esto, padre, madre, educador o docente, también. Vamos a liberarnos un poquito de esto y vamos a ser consciente y tener, pues eso, ¿no? Ese objetivo con mi hijo, mi hija o mi alumno, ¿vale? Yo me crearé eso y será consciente. Y yo lo que estoy haciendo lo voy a hacer porque lo que quiero conseguir es algo a largo plazo. Por eso también me gusta hablar de educación a largo plazo. A largo plazo, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir que mi hijo tenga habilidades sociales, quiero conseguir que mi hijo tenga autoestima, quiero conseguir que mi hijo sepa resolver conflictos, ¿vale? Entonces, en una educación consciente, te vas y pones el foco un poquito más a largo plazo y no tan a corto plazo, ¿vale? Entonces, te liberas. En ese sentido te liberas, no te estresas, sí, te puedes estresar por otras cosas, ¿no? Pero no, ya no es el estrés de, ostras, este comportamiento que está haciendo el niño lo tengo que cortar ya, porque si no, tal, bueno, no lo tienes que cortar ya, ese comportamiento. Tú tienes tu visión a largo plazo, lo que tú quieres hacer con este niño o esta niña es que tenga tal competencia o tal habilidad y en función de eso tú vas a educar. Vas a hacer consciente de la educación y te vas a liberar, ¿vale? En este caso me gusta poner el ejemplo de dos niños que se pelean, ¿vale? Y aquí se ve muy claro lo que es educación a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? Imaginaros que hay dos niños en un parque, ¿vale? Que se están peleando, va el padre, la madre, el abuelo o la abuela, ¿vale? Y se acerca allí y lo típico, ¿no? Venga, va, Juanito, pídele perdón y dale un beso, ¿vale? Y ya está. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del adulto en este caso, ¿no? El objetivo es finalizar ese comportamiento a corto plazo. Yo lo que quiero es que este conflicto termine ya, ¿no? Entonces tengo mi foco puesto a corto plazo. Ya está, finaliza el conflicto y ya todos tranquilos, porque claro, qué mal se pasa cuando estás viendo a los dos niños discutiendo, ¿no? Entonces, en una educación consciente, lo que pretendemos o donde ponemos el foco es a largo plazo, porque a mí lo que me interesa no es tanto que el conflicto finalice, sino que el niño o la niña aprenda a resolver conflictos, que el niño o la niña tenga empatía, que el niño o la niña el día de mañana, cuando se encuentre con una situación conflictiva, cuando se encuentre en una situación parecida o similar, sepa gestionarla, ¿vale? Entonces, en ese momento, como tú ya tienes puesto el foco a largo plazo, ya eres consciente, ya no quieres terminar. O sea, ya tu objetivo no es terminar esa pelea, tu objetivo es otro. Y entonces en ese momento a lo mejor te puedes acercar y, vaya, ¿y qué ha pasado? ¿Y le has preguntado a Pepito cómo se siente? Y Pepito, tú sabes, o sea, quiero decir, entonces el tipo de educación aquí es cambiar el foco, es hacerle al niño que se ponga en el lugar del otro y que encuentren una solución en común, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, la educación consciente cambia ese foco, ¿no? Del corto a largo plazo. Vale, una frase que me gusta mucho, ¿vale? Que os la he puesto aquí, es: nuestros hijos son tan brillantes como les permitimos ser, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Pues bueno, un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? En educación consciente lo que queremos es, pues, regar esta esencia del niño sin imponer, sin que cumpla mis expectativas, ¿no? Lo que yo pretendo que mi hijo sea, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Tenemos muchas veces, ¿no? Muchas familias tienen hijos para cumplir sus propias expectativas, ¿no? Entonces, esta frase me gusta mucho porque al final lo que te dice es: son tan brillantes como les dejemos ser. Entonces, ostras, déjalo que sea él, acompáñalo. Tu misión es acompañarlo, nada más. Y guiarlo y hacerlo mejor persona, si cabe, nada más. No es imponer, ni coartar, ni su creatividad, ni su ser. Vale. Aquí os explico un poquito la diferencia entre educación permisiva y educación consciente, ¿vale? Ya os he dicho antes que a veces la gente confunde, sí, se confunde. Porque cuando dices mirada respetuosa y amorosa, la gente ya, respetuosa y amorosa, esta es una hippie, ¿no? Que a mí me han llamado de todo, una hippie, una happy, una que, ¿no? Que su hijo hace lo que, no. Mi hijo tiene límites, mis dos hijos tienen límites, tienen normas, se saben comportar, quiero decir, al final no hace falta
que les grites, que les castigues, que hay otras técnicas, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una educación consciente y una educación permisiva, ¿no? Pues aparte de, sobre todo, el tema de los límites, que es la base, lo que os he dicho antes, la mirada a corto o largo plazo, ¿vale? Y esto es fundamental, ¿vale? Una de las diferencias fundamentales es esta. En una mirada, directamente, cuando en una educación permisiva, directamente es que tú no eres ni siquiera consciente, sino que tú estás dejando y le estás dando el poder directamente al niño o a la niña. ¿Vale? Por tanto, es muy diferente una educación permisiva a una educación consciente, porque en una educación consciente tú te haces consciente, tú sabes y eres consciente de cómo quieres educar. En una educación permisiva le estás dando el poder al niño directamente. No hay límites y el niño hace lo que quiera. ¿Vale? ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo de esto? ¿Vale? Las consecuencias a largo plazo de una educación consciente y de una crianza permisiva. Una crianza permisiva, que es, pues no pongo límites, etc. ¿Qué conseguimos a largo plazo con una crianza permisiva? Lo que conseguimos es bajas expectativas. O sea, ese niño cuando sea adulto tendrá unas bajas expectativas porque está acostumbrado a tenerlo todo, tendrá una baja tolerancia a la frustración, pues precisamente por eso. ¿Vale? Porque si no tengo normas, no tengo límites, no tengo una estructura, no tengo un hacia dónde voy, ¿no? Entonces, baja tolerancia a la frustración, bajas expectativas, porque no ha tenido esa estructura, ¿no? Y problemas a la hora de manejar las emociones también. Sin embargo, en una educación consciente, lo que vamos a conseguir, ¿vale? Las consecuencias a largo plazo será niños que tengan habilidades a la hora de resolver sus conflictos, niños y niñas que de adultos serán pues competentes, tendrán habilidades sociales, competencias personales e interpersonales, ¿no? Porque al final pues, tú estás construyendo y estás criando en competencias. Vale. Y a partir de aquí vamos a hablar ya os he explicado, ya tenemos conciencia de lo que es la educación consciente, ¿vale? Entonces, ahora os explico un poquito los estadios evolutivos de la persona desde la concepción hasta la vejez o la muerte, ¿vale? Pues por lo que os decía antes. Primero, porque es importante para conocerme a mí mismo y a mí misma. Y segundo, porque me es muy importante conocer en qué estado o en qué estadio está mi hijo, ¿vale? O mi hija. Entonces, normalmente en psicología del desarrollo, ¿vale? Se empieza, ¿no? Desde el nacimiento. A mí me gusta empezar desde la concepción, es decir, la etapa prenatal también es importante en el desarrollo del niño o la niña, en su posterior desarrollo tanto psicológico como físico, etcétera, ¿vale? Entonces, en la etapa prenatal, que iría desde la concepción hasta el nacimiento, ¿vale? Es una fase muy importante, ¿vale? Porque ahí es donde se está gestando el niño, es donde el niño o la niña, es donde se está desarrollando tanto físicamente como ya psicológicamente y emocionalmente. Entonces, esta es una fase en la que la madre y la familia que esté en su caso alrededor, ¿no? Tiene que cuidarse, ¿vale? Tiene que haber un cuidado especial, ¿no? Con la madre e intentar pues empezar esto que estábamos diciendo de autoconocerse, ¿no? Al principio que decía, la educación consciente, ¿cuál es el primer paso? ¿No? Venga, quiero ser educadora, quiero aplicar la educación consciente. ¿Qué paso doy primero? Primer paso, me conozco. Vale. En la etapa prenatal, venga, intentemos este primer paso, que ya lo tendríais que haber hecho de antes, pero bueno, vamos a intentar venga, vamos a relajarnos, vamos a buscar nuestro espacio, vamos a cuidarnos, voy a intentar emocionalmente estar bien, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todas estas cosas al final están ahí, ¿vale? Y estamos conectados, hay un cordón umbilical y bueno, estamos conectados y el niño o la niña lo está sintiendo, ¿vale? Entonces es importante toda esta parte porque va a predisponer mucho y va a sentar las bases para el futuro desarrollo del niño, ¿vale? Esto es una primera etapa, la fase prenatal. Siguiente fase, ¿vale? La fase de bebé, que iría de los 0 a 3 años, pero se divide en dos fases, ¿vale? En esta primera fase de bebé, que iría desde el nacimiento hasta los 3 años,
Aquí es muy, muy, muy importante el apego, ¿vale? El apego seguro, ¿vale? Es una fase en la que, bueno, se está generando, digamos, pues, ¿cómo lo explico? ¿No? Son los primeros años de vida, ¿no? Son cruciales para la autoestima, que la autoestima se va a ir trabajando posteriormente, no solo entre los 0 a 3 años, no. Hay otras cosas que pueden minar tu autoestima más adelante, pero las bases están en esa fase, de los 0 a 3 años, ¿vale? Esa fase es fundamental, en esa fase, la persona que está al cargo, el cuidador, la cuidadora, la madre, el padre, ¿vale? Satisfacer esas necesidades que tiene el niño o la niña, ¿vale? Y aquí es fundamental y crucial porque si ese niño o esa niña durante esa fase tiene cubiertas sus necesidades primarias, ¿vale? Y sus necesidades de afecto, a la hora de relacionarse con el mundo más adelante, pues le va a ser mucho más fácil, ¿vale? Porque va a determinar muy mucho ese apego, ese cubrir esas necesidades que tiene el menor de 0 a 3 años, y para esto hay, bueno, diferentes psicólogos que han hablado sobre el tema, pues sobre todo el psicólogo que trabajó muy mucho fue Bowley, ¿vale? Hizo durante los años 80, ¿vale? Hizo diferentes experimentos y demostró que el apego seguro es básico y fundamental para el posterior desarrollo. Entonces, bueno, tener en cuenta esto y cubrir esas necesidades afectivas que tienen, que se sientan que su madre, su padre, su cuidador, su cuidadora está ahí para él, para lo que necesite, porque somos mamíferos, somos dependientes, ¿no? Entonces somos seres sociales y necesitamos durante nuestra vida en general, ¿vale? Sobre todo durante estos 3 primeros años, sí necesitamos esa protección y esa seguridad. Entonces, es muy importante este apego de estos primeros años. Vale, de estos primeros años, de los 0 a los 3 años, se divide en 2 fases, ¿vale? Los he juntado porque quería explicaros lo del apego, ¿vale? Pero en realidad, a nivel de estadios evolutivos y de desarrollo, se dividiría en 2 fases. La primera fase, que sería de los 0 a los 12 meses, ¿vale? Es una fase que se le llama extrauterina, ¿vale? O exterogestación. ¿Por qué? Pues porque digamos que el niño ya ha nacido, pero necesita un útero externo, ¿no? Entonces necesita esa protección, ese cuidado, esa seguridad, ¿vale? Durante el primer año, sobre todo. Hasta los 3 años también, pero sobre todo durante el primer año tiene esa necesidad, ¿no? de ese cuidado, como si necesitara ese útero externo, ¿no? Está fuera, pero necesita todavía pues, estos cuidados. ¿Vale? Entonces, aquí sí que vamos a intentar que el niño o la niña tenga esa experimentación, ¿vale? De una manera libre y respetuosa. Y ya nos llevamos a la siguiente fase, ¿vale? Sería la de 18 a 36 meses. En esta segunda fase, también de bebé, ¿vale? Aquí ya el niño empieza a relacionarse con su entorno, aquí ya aparecen las primeras palabras, empezamos a dar los primeros pasos, ya se relaciona con su entorno, ¿no? En una primera fase todavía no hay esa interrelación, sí que empieza, ¿no? Ya empieza la sonrisa, empieza a interactuar de 0 a 12 meses, pero es a partir de los 12 meses, o sea, perdón, de los 18 meses, cuando empieza ya un poco pues esto, ¿no? A andar, a emitir sus primeras palabras, entonces ya se relaciona. Aquí es importante que tenga un entorno seguro, pero que le dejemos jugar y experimentar, ¿vale? Y aquí es fundamental para su posterior aprendizaje y su posterior desarrollo, ¿vale? No limitarles, no cojas esto, es mucho mejor. Mira, ya hay una frase que me gusta mucho, que es cuando tú tienes que decir muchas veces que no a un bebé de esta edad, ojo, que seguramente es que el entorno no esté preparado para él, ¿vale? Con esto quiero decir que no se trata de que estemos ahí, no, esto no, sino de adaptarle el entorno para que él o ella libremente pueda jugar y pueda experimentar, porque necesitan eso, ¿vale? Entonces,
os recomiendo que en estas edades pues hagamos esto, ¿vale? Vale. Entramos en la etapa preescolar, ¿vale? Entramos en la etapa de 3-6 años, ¿vale? Aquí es muy importante porque, bueno, aquí es muy importante el juego simbólico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el niño empieza a representar el mundo en su mente, ¿vale? Su manera de representar el mundo es a través del juego simbólico, que es lo típico de jugamos a papás y a mamás, yo soy el papá, tú eres la mamá. Jugamos a futbolistas, yo soy futbolista. Jugamos a, yo qué sé, pues mira, soy cantante, ¿vale? O sea, es como que a través del juego están representando el mundo y están aprendiendo y están conociendo, ¿vale? Estamos en una etapa en la cual el desarrollo cognitivo y psicológico del niño es crucial, ¿vale? Entonces, importante que los dejemos que experimenten y jueguen de manera simbólica, ¿vale? De aquí por esto entenderéis un poquito más, ¿no? El por qué en los colegios están los típicos raccoons, ¿no? Y se les deja mucho el juego simbólico, ¿eh? Porque es su manera de conocer el mundo. Vale, entramos en una siguiente fase que sería de los 7 a los 11 años, perdón, no he dicho una cosa de esta fase que también es importante. De los 3 a los 6 años es una fase egocéntrica, ¿vale? Es decir, el niño o la niña no tiene la capacidad aún de ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Por eso a veces pasa, ¿no? que quieres a un niño de 4 años que entienda y se ponga en el lugar del otro y a lo mejor tengamos paciencia porque igual le cuesta, porque no está preparado todavía, ¿vale? Que no está de más que tú le puedas decir, depende de qué cosas, pero que tengas en cuenta, no pretendas que entienda y que se ponga en el lugar del otro porque todavía no está en ese estadio madurativo, que va a llegar después, va a llegar a partir de los 7 años. De los 7 a 11 años, ahí ya es el proceso de socialización. Aquí ya el niño o la niña ya puede ponerse en el lugar del otro. Y entonces aquí es la fase en la que, bueno, empiezan a interiorizar lo que son las normas sociales. Yo estoy aquí está el otro, ¿no? Hay unas normas, hay una, bueno, pues una socialización, ¿no? A partir de aquí ya aparece esta fase y es importante en esta fase la socialización. Vale, entramos ya en la fase adolescente, ¿vale? En la fase adolescente, bueno, estamos en una fase de cambios hormonales, psicológicos, comportamentales. Esto es un batiburri de todo, de hormonas para arriba y para abajo. A mí, sinceramente, es una fase que me encanta, ¿vale? Será porque he trabajado mucho con adolescentes, será por eso. Pero considero que es una etapa muy bonita, en contra de lo que piensa mucha gente. Para mí, de las etapas más bonitas de la vida, que se pasa muy mal, pero que es muy bonito de acompañar, ¿vale? Porque es cuando se está creando la identidad, es cuando empiezo a saber, ¿no? Quién soy, ¿no? Todavía no lo saben, pero quiero decir que es cuando se está creando esa identidad, ¿no? Y entonces se sienten muy perdidos y bueno, es una etapa para mí muy, muy, muy bonita. Y ahora vamos a ver un poquito las particularidades de esta fase, ¿vale? Hay tres partes, o sea, 3 elementos fundamentales en esta fase de la adolescencia. Una sería la independencia, otra sería la identidad y otra sería la imagen, ¿vale? Son 3 pilares fundamentales en esta fase de la adolescencia, ¿vale? Se están creando su propia identidad, la imagen para ellos es importante y a la vez la búsqueda pues, de esta independencia. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a ver, porque dentro de la adolescencia, que iría de los 12 a los 21, en algunos sitios a lo mejor veis que desde los 10, ya ahora vemos un poquito más en profundidad, esta fase se subdivide en 3 fases más. ¿Vale? Dentro de esta adolescencia tendríamos una adolescencia más primaria, una adolescencia o preadolescencia que iría de los 12 a los 14, ¿vale? Incluso en algunos sitios, lo que os he dicho, lo podéis encontrar como de los 10 a los 13, sí, porque a los 10 ya empiezan a haber esos cambios, ¿no? Sobre todo también se diferencia entre niños y niñas, es verdad que las niñas
a nivel madurativo es verdad que se ven estos cambios más precozmente. Entonces sí que nos podemos encontrar niños o niñas que a los 10 años pues ya empiezan a cambiar estos cambios físicos de pues, el vello en las axilas, el vello púbico, ¿vale? Ya podemos encontrar estos cambios físicos, cambios hormonales y cambios comportamentales. O sea que no es de extrañar si tu hijo o hija de 10 años, tú empiezas a ver ciertos comportamientos más propios de la adolescencia, no nos asustemos, no nos alertemos porque forma parte, ¿vale? Sí puede ser que a los 10 años tenga este tipo de comportamientos, sí, ¿vale? O sea que entra dentro de lo normal, lo vamos a acompañar. Y ahora vamos a ver cuáles son las particularidades, ¿vale? Vale, dentro de esta preadolescencia, de esta adolescencia más primerenca, bueno, más de principio, ¿no? Que sería esta fase, entramos un poquito también en el egocentrismo, ¿vale? Sí que son, dentro de que ha pasado todo el proceso madurativo, ¿vale? Dentro de que ya de los 7 a los 11 hemos dicho que ya tiene esa capacidad de empatía y demás, con esta edad también tienen capacidad de empatía, pero sí que por ese proceso de búsqueda de mi propia identidad, a veces podemos notar un poquito de egocentrismo. Sí, puede pasar, ¿vale? Porque forma parte también de este proceso. Vale, vamos a ver un poquito más en profundidad dentro de cada fase. Vamos a empezar por la adolescencia temprana, que es lo que estamos hablando. Un poquito más en profundidad estos 3 pilares que os he comentado, ¿vale? Que son identidad, independencia e imagen, ¿vale? En la preadolescencia, en cuanto a la independencia, vemos que estos niños o niñas necesitan pues sentirse más, o sea, se alejan de sus padres, ¿vale? Sí, puede pasar que a los 10 años vayas a la puerta del cole, tu hijo o tu hija no te quiera dar un beso delante de sus amigos. No pasa nada, no entremos en pánico, ¿vale? No pasa nada. Lo acompañamos, lo guiamos, lo respetamos, ¿vale? Y ya está, si tienes que llorar, lloras luego en el coche, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, menos interés por los padres, ¿vale? Podemos empezar a ver aquí en la etapa preadolescente. En esta fase también vemos que empiezan a relacionarse con niños, niñas de su mismo sexo, ¿vale? Igual que hasta entonces los niños, niñas a lo mejor van jugando y hacen juegos todos juntos, ¿no? A partir de aquí sí que se empieza a diferenciar. Yo que he trabajado en colegios, ¿vale? Sí que puedes un poco identificar que cuando vas paseando por el patio y dices, jolín, los que son más mayores, ¿no? de estas edades, ¿no? Cuando ya llegan a la preadolescencia, ya ves que pues están por un lado las niñas, por otro los niños, que no quiero decir que no se interrelacionen, sí se interrelacionan, pero sí que empezamos a ver esa diferenciación, ¿vale? Esto forma parte también del desarrollo. ¿Qué más? Otra cosa, con esta edad, empezamos a retar un poco, empiezan a retar un poco la autoridad, ¿vale? Forma parte de su propia independencia, ¿vale? Ponen a prueba a la autoridad, necesitan intimidad, ya empezamos, pues con estas edades empezamos a ver esta parte también, ¿vale? En cuanto a la identidad, se generan un mundo de fantasía y unas metas irreales muchas veces con esta edad, ¿vale? Es como que tienen metas, pues esto, muy fantasiosas, ¿vale? Puede pasar, no nos alertemos. Y también durante esta fase vemos una falta a veces de control de impulsos. Forma parte de este cambio y este desarrollo hormonal. Les cuesta a veces controlar esos impulsos. Pues a veces decimos, jolines, el niño con lo bueno que ha sido siempre y ahora empieza de repente, a lo mejor un día, pues te da una contestación que tú no te esperas. Puede pasar. No digo que no haya después pues eso, ¿no? Una conversación o como tú lo quieras gestionar, ¿no? No quiero decir que le dejas hacer lo que quieras, pero que sí que entiendas que forma parte de su proceso evolutivo y madurativo, o sea, que va a retar la autoridad y que puede pasar, pues esto, ¿no? Esta falta de control de impulsos, ¿vale? En cuanto a la imagen, se preocupan con esta edad, estamos hablando de la fase 10-13 años, 12-14, ¿vale?
empiezan a preocuparse un poco pues, por estos cambios, ¿no? Pensar que hace 2 días era un niño y ahora empieza a verse pues, cambios. A las niñas a lo mejor les empieza a crecer un poquito el pecho, a los niños pues, los testículos se les hacen un poco más grandes, etc., ¿no? Entonces están empezando a ver todos esos cambios y entonces lo que veo en el espejo, ostras, soy yo, ¿no? Entonces es este desajuste, ¿no? En cuanto a su imagen, pues que les genera cierta incertidumbre, ¿vale? Entramos en la adolescencia media, entramos en la adolescencia de los 14, 17 años, ¿vale? Aquí entramos ya en el grupo de iguales, ¿vale? Aquí sí que el grupo de iguales es lo máximo, ¿vale? Con esta edad es fundamental esta relación con el grupo de iguales. Para ellos, el grupo de iguales, incluso por encima a veces de la familia, ¿no? Estamos acostumbrados a tener nuestro niño aquí siempre a nuestro lado, somos sus superhéroes, para allá pasa a que no, ahora tú fuera, que prefiero estar con mis amigos, ¿vale? Entonces, esta fase es totalmente normal, forma parte de ese proceso de búsqueda de mi propia identidad, de ese proceso de búsqueda que necesito esa independencia, y esa independencia me la da mis amigos. Porque con mis amigos y mi grupo de iguales me siento más a gusto y siento que comparto más cosas que contigo. Entonces, pasan esta fase que hay que respetarla y acompañarla de la mejor manera posible, ¿vale? Durante esta fase también comienzan pues, las primeras experiencias sexuales, ¿vale? De los 14 a los 17 años. Bueno, pues comienza a surgir este interés por la sexualidad, ¿vale? Y comienzan a haber pues, las primeras experiencias sexuales, ¿vale? En cuanto a la identidad, resulta que los valores de su grupo de iguales es como que los consideran súper importantes, ¿no? Igual llega un punto en el que, pues, igual hasta por encima, ¿no? de los valores familiares, ¿no? Que tú dices, jolines, te estaba educando así y ahora de repente, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues ¿por qué? Pues por esa socialización, ¿no? Entonces el grupo de iguales tiene sus propios valores que pasan por encima a veces de los valores familiares, ¿vale? No nos preocupemos en exceso por esto, porque forma parte de la edad, ¿vale? Y ya veréis que en una adolescencia más tardía volverán otra vez, ahí ya tendrán pues, más claros sus valores y ya no será, ¿no? Tanto la etapa tan social, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, por un lado esto, por otro lado en cuanto a la identidad, cuando con esta edad, ¿vale? ¿Qué más? Vale, esto es importante también. En esta fase de querer, ¿no? de búsqueda de esta identidad, yo me siento omnipotente, yo me siento que soy un superhéroe, que a mí no me pasa absolutamente nada, ¿vale? Y esto forma parte de esta fase, de esta adolescencia media, de estos 14 a 17 años, y aquí es donde empezamos a ver conductas de riesgo, ¿vale? Los niños con estas edades, los niños y las niñas, comienzan a hacer estas conductas de riesgo porque se creen que no ven el peligro, ¿vale? Se creen que no les va a pasar nada. ¿Vale? Esto forma parte de esta evolución, ¿vale? Aquí comienzan a aparecer, pues esto, a empezar a probar diferentes sustancias, ¿no? Con estas edades y bueno, y estas conductas de riesgo, ¿vale? Precisamente por este sentimiento o esta sensación de estoy por encima y a mí no me pasa nada, ¿vale? Y esto también forma parte de la creación de su propia identidad. En cuanto a la imagen, aquí estamos en una fase en la que se preocupan muy mucho, ¿no? Por su imagen, también depende de la persona, ¿vale? Depende del niño o la niña, pero por lo general es una fase en la que la imagen es importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente porque como para ellos el grupo de iguales, digamos que es lo más importante, ¿no? Pues también la imagen que yo doy. Pues por eso también aquí es importante para ellos el tema de la imagen. Y en cuanto a entramos ya a la fase de la adolescencia más tardía, que sería desde los 18 hasta los 21 años, 21 o más, ¿vale? Porque aquí, pues como he dicho antes, igual que algunos empiezan antes, ¿no? Algunos o algunas, otros, pues la adolescencia les dura más, que también puede pasar, ¿vale? En esta adolescencia más tardía, emocionalmente,
el niño o la niña o el adolescente, o en este caso ya adulto, ¿no? Porque ya tiene 18 años, vuelve otra vez a esa conexión emocional con la familia, ¿vale? Los lazos comienzan otra vez, ¿vale? A unirse, ¿no? Todo esto que parecía que, ¿no? Esto es cuando tú ya estás pensando, madre mía, mi hijo ya creo que sabe nada de mí, pues de repente vuelve, ¿vale? Sí, tranquilos. Si acompañamos y guiamos bien y los respetamos, al final vuelven, ¿vale? Y con estas edades volvemos otra vez, ¿no? Vuelven otra vez pues a esa conexión emocional con los padres. ¿Qué más? En cuanto al grupo de iguales, es importante, pero ya no tiene tanta importancia, ¿vale? Ahora ya, pues, la familia ya tiene una parte ya más importante para ellos. ¿Vale? En cuanto a la identidad, comienzan a desarrollar ya con esta edad, con 18, 21, ya tienen su propio sistema de valores, ¿vale? Ya desarrollan su propio sistema de valores y tienen metas vocacionales, pues, reales. Entonces, en esta edad ya se preocupan ya, ¿no? Pues, por sus metas, ¿no? Por sus metas personales, por sus metas profesionales. Y igual que decíamos que en la adolescencia primaria, ¿no? Eran metas como más irreales, aquí no. Aquí ya son metas más alcanzables, más reales. Y por último, en cuanto a la imagen, a diferencia de las anteriores, ¿no? Que digamos que la imagen era súper importante, en esta edad ya tiene conciencia de su propia imagen y ya aquí hay una aceptación de su propia imagen. Que otra vez es importante que estoy hablando de esto, pero que tengamos en cuenta que no son estadios estancos, ¿vale? Es decir, no todo el mundo va a pasar por esos estadios de la misma manera ni a la misma edad, ¿vale? Entonces hay que entender que sí que son estadios evolutivos, son procesos del desarrollo humano, pero que puede haber, pues cada persona lo va a vivir de una manera diferente y en una edad diferente. ¿Vale? Aquí ya hemos visto toda la parte de la infancia y de la adolescencia, he hecho un poquito más hincapié en esto porque estamos hablando precisamente de educación consciente. Ahora nos vamos a la parte de adulto, ¿vale? Para entendernos un poquito más a nosotros mismos. Tenemos, en la etapa del adulto tendríamos el adulto joven, el adulto medio, la madurez y la tercera edad, ¿vale? El adulto joven sería un adulto de 20, 30 años, ¿vale? Este adulto ya tiene, pues esto, ¿no? Tiene unas metas profesionales, personales, ¿vale? Tiene una gran energía y una gran motivación, ¿no? Por conseguir todo lo que se propone, pero a su vez tiene inexperiencia, tiene el hándicap de la inexperiencia. Con 20, 30 años, pues no tienes esa experiencia y es normal. Tienes la energía, las ganas y la motivación, pero te falta esa experiencia, ¿no? Con 20, 30 años estamos en esa fase de que si has transitado de una manera, de una manera sana, has transitado por la adolescencia, ¿vale? Por la adolescencia y la infancia, vas a llegar a ser un adulto joven, ¿vale? Pues bueno, pues con un equilibrio físico y emocional, ¿vale? Si hemos transitado de una manera correcta, ¿vale? Y bueno, correcta, que es lo correcto, ¿no? Si hemos transitado de una manera, pues bueno, respetando todos estos procesos. Y entonces seremos un adulto joven, pues esto, con esta motivación y estas ganas, con inexperiencia, pero con motivación y ganas y con ese equilibrio, ¿vale? Psicológico y, bueno, ya que en principio con esa edad pues podemos tener un poquito ya más claro qué es lo que queremos en la vida. Adulto medio, 30-50 años, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos un proyecto personal y profesional más definido que con 20-30, que hay aún, a lo mejor, pues tampoco lo tienes 100% claro, ¿no? Con esta edad ya tienes un proyecto más claro, más, ¿no? Una meta personal mucho más clara. Tenemos más experiencia, ¿no? En los 20-30 años éramos inexpertos, aquí ya hemos vivido, ¿no? Hemos tenido experiencias en la vida y, bueno, pues nos encontramos en esta fase de, bueno, tengo más claro qué es lo que quiero, cuál es mi proyecto y tengo experiencia. ¿Qué ocurre aquí durante esta fase? Que aquí a veces es súper bien porque estoy consiguiendo esas metas que me he ido proponiendo, o podemos entrar en esa crisis de la edad, ¿no? Del adolescente, del adulto medio, ¿vale? De esta crisis, ¿no? Que a veces de la mediana edad que le dicen, ¿vale?
es esta crisis de tener esas metas, ver que van pasando los años y que no consigues aquello que te has propuesto, ¿no? Y esto pasa también, pues dicen que es la crisis de los 40, pero bueno, está entre los 30 y los 50, ¿vale? Que a veces hay personas que pasan por esa crisis, ¿no? de identidad o de no conseguir este proyecto que yo me había fijado, ¿no? Porque veo que van pasando los años y no lo consigo, ¿no? Pues a veces esto pasa. Llegamos a la madurez, ¿vale? La fase de los 50-65 años. Aquí hay un cambio en las prioridades de tu vida, ¿vale? Y entras en una fase ya más madura. Aquí tienes como mucho más claro quién eres, ¿no? Hacia dónde quieres dirigirte, ¿no? Eres una persona ya con una experiencia. Y entonces entras en una fase en la que, bueno, tus prioridades en la vida pues las puedes cambiar o te las reconfiguras, ¿no? A veces con esta edad, que ya os digo que no tiene por qué ser estanco, pero que por lo general suele ocurrir, ¿vale? Es un periodo en el que, bueno, ya tienes un desarrollo psicológico y emocional pues más estable, ya sabes, ¿no? Quién eres, ¿no? Con esta edad ya has hecho un trabajo, una evolución y tienes una actitud normalmente con esta edad más serena, más sosegada, porque ya te conoces, ya sabes, ¿no? Pues lo que con 20 años hacías, ¿no? y soltabas sapos y culebras, ¿no? Ahora con esta edad, ¿no? Ya te conoces más, ya, bueno, pues tienes esta actitud más sosegada, más relajada, más de cambio de prioridades en la vida, ¿vale? También, bueno, cuando hablamos de cambio de prioridades, sobre todo también hablamos muchas veces con esta edad, a muchas personas les pasa, ¿no? Que entran en la fase de valorar, ¿no? Pues esos momentos más familiares, de esos momentos más de seres queridos, ¿no? De lo que a lo mejor con otra fase más de 30-50 estás más embarcado en tu proyecto profesional, va llegando a partir de los 50-60, ¿no? Otra fase más calmada, más sosegada, más de búsqueda, ¿no? de esos momentos y esos espacios pues, con la gente querida. Y acabamos con la tercera edad, que sería a partir de los 65 años, ¿vale? Aquí estamos en una etapa ya de relajación vital, ¿vale? Estamos en la última fase, digamos, de nuestra vida, ¿no? Y va a depender mucho esta fase de cómo te encuentres físicamente, en qué punto, cómo has llegado a esa fase, ¿no? A ese momento vital. Y bueno, pues cómo estás físicamente y psicológicamente, ¿no? Ya sabemos que a veces hay problemas pues, de salud mental y demás, pero si llegamos a esa fase pues con una calidad de vida, o sea, a nivel físico y demás, pues es una fase en la que, bueno, es una persona ya con mucha experiencia, una persona que ya la parte, digamos, laboral ya se ha acabado, entonces, bueno, pues ya tú pues estás más relajado, te dedicas más a ti mismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hemos acabado ya de explicaros, yo les he explicado así muy por encima qué es la educación consciente, os he explicado un poquito los estadios evolutivos por lo que pasamos desde nuestra concepción hasta la vejez, y ahora os voy a dar tips y recomendaciones, ¿vale? Para poder educar de una manera consciente, y lo he separado entre infancia y adolescencia, ¿vale? No he querido, porque sabía que el tiempo se me iba a ir, entonces no he indagado más en cada fase, ¿vale? Que podríamos, pero así a grandes rasgos, en la infancia, ¿qué tips o qué recomendaciones os puedo dar? Primero, punto número 1, ya, si me habéis estado viendo, ahora mismo ya sabéis el primer punto, ya sabemos los estadios evolutivos, ¿vale? Ya conocemos por qué es importante poder acompañarlo, ¿vale? Con esta conciencia, ¿vale? Segundo punto, rutinas. Es importante que tengamos unas rutinas, ¿vale? Que no hace falta que seamos, que yo a veces hablo con familias, ¿no? Es que son las 2, vámonos corriendo que tenemos que comer, que ya a las 2. A ver, cuando hablo de rutinas, ¿vale? Tampoco nos volvamos locos, pero sí que es verdad que estas rutinas les dan seguridad a los niños. Entonces, es importante que mantengamos ciertas rutinas porque esto les va a dar una estructura. El tercero, estimula la autoestima.
¿vale? Muy importante. Tenéis que tener en cuenta que somos su espejo. Entonces, ellos se ven como tú le estás viendo a él, ¿vale? Es decir, si yo creo en él, si yo le acompaño y le hago ese refuerzo, vamos a cuidar su autoestima, ¿vale? No nos olvidemos que somos su espejo. Otro, refuerzo positivo. Si hace algo el niño o la niña que es correcto, que está bien, que es tal, pues lo vamos a reforzar, porque a veces nos empeñamos en castigar y en reforzar lo negativo cuando lo importante al final es, a mí no me digas lo que no tengo que hacer, a mí enséñame el camino, que es lo importante, enséñame hacia dónde, ¿vale? El refuerzo positivo, importante. Otra cosa, durante la primera infancia, súper importante, de los 0 a los 3 años, ya os lo he dicho, el apego, ¿vale? Establece un vínculo de apego seguro. Si el niño tiene necesidades, cúbreselas, ¿vale? Sobre todo necesidades de afecto y de cariño, ¿vale? Y esto es súper importante, sobre todo los primeros 3 años de vida, durante toda la vida, porque a quién no le gusta que le hagan un arrumaco, una persona que quiere, ¿no? Pues imagínate con 0 o 3 años, ¿vale? Es súper importante que cubramos esa parte de ese afecto que necesitan, ¿vale? ¿Qué más? Establece límites coherentes. Es mejor que tengas 3 límites claros y coherentes que tengas 50 límites, ¿vale? Entonces, que sean unas normas básicas y sencillas y pocas, ¿vale? Es decir, pocos límites y claros, ¿vale? Pasar tiempo juntos y de calidad, súper importante. Hablo de tiempo de calidad. Hoy en día estamos en una sociedad en la que trabajamos, ¿no? Tenemos nuestros horarios. No se trata de que dejemos de trabajar, se trata de que el tiempo que pasemos con ellos sean de calidad. Que juguemos, que nos embarremos con ellos, ¿vale? Que experimentemos con ellos. Pues eso, que tengamos este espacio de calidad, ¿vale? Sea un modelo a seguir, ¿vale? Esto es súper importante. Yo le puedo decir misa a mi hijo, que si yo hago lo contrario, lo que he dicho no sirve de nada. Entonces, muy importante que tu discurso y tus actos vayan en coherencia. Y aquí sí que es aquí, por ejemplo, la educación consciente ayuda mucho a esto, ¿vale? Porque al ser consciente, tú ya eres consciente de quién eres, de qué quieres, por tanto, mis actos y mi discurso van a ir en la línea. Y eso es importante para tu hijo o hija. Busca un espacio de comunicación. Importante que tengamos ese espacio. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo con mis hijos que ya están en la etapa adolescente, nuestro espacio de comunicación es la hora de comer y de cenar. Ahí no hay tele, ahí no hay nada porque es nuestro espacio. Entonces, siempre buscamos es un espacio. Otra cosa también, ya no es solo un espacio de comunicación en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a comer o cenar, ¿no? Sino también en compartir momentos, pues eso, ¿no? En compartir esos momentos de calidad cuando son niños, importante, juega mucho con ellos, ¿vale? Amor incondicional. Vale, esto suena muy obvio, es que yo amo a mi hijo incondicionalmente, por supuesto que lo amas incondicionalmente, ¿no? Como madre o padre, esto ya viene implícito. Pero cuando yo digo amor incondicional es que las muestras de cariño o las muestras de ese amor no dependan de nada externo, ¿no? Porque a veces castigamos retirando cariño, ¿no? Y esto es fundamental. El niño o la niña no tiene que pensar que tu amor por él está condicionado por algo externo. Tu amor es incondicional. Otra cosa es que haya hecho algo que no te guste, vale, pues se lo dices sin ningún problema. Pero esto de, ojo, con esto de castigar con esto, ¿no? Con la falta de cariño. Importante, por favor, demostrar que vuestro amor es incondicional independientemente de factores, ¿vale? Y por último, también muy importante, limita el consumo de pantallas, ¿vale? No es recomendable, en teoría antes de los 2 años no es recomendable. Sí que hay algunos programas de estimulación que podrían empezar a usarse a partir de los 2 años, ¿vale? No es recomendable, pero bueno, yo me acuerdo que cuando eran más pequeños habían como unos vídeos pero que eran de estimulación auditiva. Bueno, hay cositas que sí se pueden usar, pero antes de los 2 años intentemos que no, ¿vale?
Y después que este uso controlado o este límite, cuando tú le des la pantalla, ¿no? el ordenador o el móvil o la tablet, ¿vale? Que sea apropiado, lo que esté usando sea apropiado a su edad, también es importante, ¿vale? Esto en cuanto a la infancia. Nos vamos a la adolescencia. ¿Qué tips os voy a dar? Pues mira, primero, tener conciencia de los cambios físicos, psicológicos y comportamentales. Es una etapa complicada, a mí yo ya os he dicho que a mí me apasiona, es una etapa que me encanta, pero sí que hay que reconocer que es una etapa complicada a nivel familiar, ¿vale? Ya no eres el ideal para él, ¿vale? O ella. Entonces, acompáñalo desde el respeto y ten conciencia de en qué fase está. Y esto es muy importante, porque si yo sé en qué fase está, no me voy a alarmar si no me quiere dar un beso en la puerta del cole o si X cosas, ¿vale? Entonces, importante esto, tener conciencia de todos estos cambios físicos, psicológicos, hormonales, ¿vale? Empatiza, ponte en su piel. Tú también has sido adolescente y también has pasado por eso, ¿vale? Entonces, empatiza, intenta comprender qué le pasa, ¿vale? Y esto es importante. Y también me sirve para cuando son más pequeños, sobre todo, no intentéis siempre cortar el comportamiento, sino ver qué necesidad hay detrás de ese comportamiento, ¿vale? Porque normalmente un comportamiento esconde algo atrás. Entonces, pues lo mismo, cuando os digo que empaticéis, empatizar con el adolescente, porque a lo mejor tú desde fuera lo que estás viendo es una rebeldía, es que mira este niño que me está choleando, pues, ¿vale? Mira detrás que muy probablemente hay algo más, ¿vale? O ten esa paciencia de, no te digo que te dejes, ¿vale? Sí, que te digo que pongas límites, pero empatiza y mira por qué está pasando por esa fase. Pasa tiempo juntos, y esto ya os lo he dicho antes, aquí con el adolescente yo lo que recomiendo para pasar tiempo juntos es que busques, primero que crees espacios, ¿vale? Pero aparte que busques aficiones comunes con ellos, ¿vale? Porque el adolescente ya de por sí no va a querer tener ese espacio contigo, ¿no? Muchas veces huyen, ¿no? Hemos dicho que para ellos el grupo de iguales es lo más importante. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar buscar aficiones que tengamos en común. Pues yo qué sé, pues seguro que hay algo ahí, ¿no? Pues mira, pues nos vamos de compras, que a él o a ella le encanta ir a comprar ropa. Pues vamos a buscar ese espacio. O mira, me lo veo yo, por ejemplo, en mi caso, tengo dos niños muy futboleros, pues mira, pues a mí ya me gusta el fútbol, ¿qué voy a hacer? Pues ya he encontrado esa afición, pues venga, nos sentamos y nos ponemos a ver, yo qué sé, el fútbol. Pues ya es un momento que estás compartiendo con él, ¿no? Crear esos espacios, ¿no? Y que no sean forzados, sino de aficiones que tengáis en común. Relativiza, sí, imponte solo cuando sea necesario, porque a veces nos obcecamos con el ego, ¿vale? A estar por encima, porque lo digo yo y punto. Entonces, relativiza y no gastes tu energía, no malgastes tu energía. Usa la energía por cosas que son realmente importantes. Y si te tienes que imponer, importe por cosas realmente importantes, ¿vale? O sea, pon tu disciplina en cosas que valgan la pena, porque si no, estamos con un adolescente. Ojo, ¿vale? Respeta su intimidad, básico, ya hemos hablado antes de la importancia de la independencia y de la importancia de su identidad, respétalo, ¿vale? No entres a su habitación sin picar, no, estas típicas cosas de respétalo, es su espacio, ¿vale? Uso responsable de las pantallas. Lo mismo que con los niños, pues aquí lo mismo con los adolescentes, ¿vale? Aquí no vamos a limitar tanto como a lo mejor cuando son más pequeños, porque aquí ya tienen su móvil, ya son más adultos, ¿no? Bueno, adultos, adolescentes, ¿vale? Pero sí que vamos pues a inculcarles ese uso responsable y a estar pendientes de que hacen un uso responsable, sobre todo en redes sociales. Informa y mantente informado. Y cuando digo esto es que te informes y te mantengas informado de las nuevas tecnologías, a nivel de sexo, ¿vale? De las nuevas tendencias, ¿vale? Que puedas, pues que estés informado, no digo de lo que haga él o ella, sino que tú te mantengas informado de lo que ocurre en la sociedad de hoy en día para que puedas un poco acompañarlo. Por otro lado, ya terminamos, ¿vale? Fomenta la confianza, muy importante, ¿vale? Somos sus padres, obviamente, sí que somos sus padres, que igual no somos sus amigos, pues, pero sí que es importante que tengamos esa confianza con ellos y que tengamos una relación sana y empática y respetuosa,
¿vale? Y por otro lado, derechos y obligaciones, ¿vale? Esto es que los hagamos responsables. Es importante que tengan esas pequeñas responsabilidades, ¿no? Que derechos tenemos todos, pero también tenemos ciertas, más que obligaciones, que no me gusta tanto llamarlo, sino responsabilidades, ¿no? Que sean responsables pues de ciertas cosas en casa y les vamos a hacer un bien, ¿vale? Así que nada, pues hasta aquí hemos llegado con la charla. Espero que os haya gustado y os haya sumado. Y cualquier cosita, pues aquí estamos. Un besito muy grande y hasta la próxima.